Buenos días, Eduardo. Bienvenido a la clase. Buenos días, Jessica. Bienvenida a la clase. Buenos días, gracias. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días, ¿sí me escucha, maestro? Buenos días, sí lo escucho muy bien, Eduardo. ¿Qué tal? Sí, muy bien, gracias. Qué bueno. Berta, bienvenida. Buenos días. Ok, en la plataforma ya pude proyectarles desde el día de ayer el material que vamos a utilizar el día de hoy como unidad 3, la actividad de costumbre, donde hay que adjuntar imagen de lo más destacado que ustedes consideren de la clase, y también la tarea número 1 y número 2 que están fusionadas en el mismo documento, ¿sí? Entonces, les he adjuntado, creo que se me pasó aquí, pero inmediatamente lo corrijo, adjuntarles un documento que vamos a estar utilizando para la tarea que se va a entregar para dentro de 15 días, ¿verdad? Este es el documento que ahorita les voy a adjuntar. Es en Word, ¿sí? Quiero comentarles rápidamente en qué consiste. Bien, aquí vienen adjuntadas en este mismo tarea 1 y más adelante tarea 2. Esto está muy sencillo y es complemento al tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? En la primera página viene una tabla, ¿sí? Que se compone de 2 incisos. Aquí está, inciso 1 con sus respectivas instrucciones e inciso 2 con sus respectivas instrucciones también, que viene otra tablita más pequeña, ¿sí? Lo único que hay que hacer es leer con atención, seguir las indicaciones, ¿sí? Recomiendo que reproduzcan la tabla de contenido, es decir, que hagan un formato, porque esto es una imagen la que he insertado, para hacer esto más práctico, más dinámico. Entonces, es cuestión nada más de reproducir la tabla. La tabla consiste en un listado, lo vemos aquí, en listado de incisos, que hace alusión a criterios de evaluación que están relacionados con el área curricular de la educación primaria. Entonces, lo único que hay que hacer es leer detenidamente cada uno de los ejemplos, y en la parte derecha, que es la columna de enfrente, donde se titula Competencias Básicas, anotar justamente, como su nombre lo indica, las competencias, ¿sí? Que nosotros como docentes queremos lograr al querer incluir o ejecutar tal criterio de evaluación en nuestro currículo o plan de clase. ¿Ok? Entonces, acuérdense que toda rúbrica que nosotros agregamos en el espacio de evaluación o criterios a evaluar, tiene un fin, tiene un porqué. Entonces, ¿qué queremos lograr en cuanto a competencias básicas al ejecutar tal criterio de evaluación? Entonces, es todo lo que se tiene que hacer. En el primer apartado está muy sencillo: leer e interpretar. En el apartado número 2 nos habla de los tipos de evaluación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a analizar la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, que ahorita la vamos a explicar en clase. Y bueno, aquí lo único es que hay que complementar la tabla, también hay que reproducirla. Y en la columna número 2 nos dice en qué momento se realiza o es conveniente, ¿sí?, poner en práctica o aplicar el tipo de evaluación diagnóstica. Entonces, ustedes van a anotar el momento: cuándo, dónde, por qué ejecutarla o llevarla a cabo, ¿verdad? ¿Cuándo es conveniente aplicarla? ¿Sí? Y por último, en la columna número 3 nos habla de las finalidades, es decir, qué objetivo quiero alcanzar tras la aplicación a mi determinada clase, materia, asignatura, etcétera, la evaluación diagnóstico,
¿Cuál es la finalidad? ¿Qué quiero conseguir con ello? ¿Cuál en la formativa y cuál en la sumativa? ¿Ok? Esto es lo que básicamente vamos a estar trabajando en este cuadro, ¿sí? Equivale a tarea número 1. Todo lo puse para fecha de entrega del 18. Claro está que si pueden hacerlo antes, pues bueno, mucho mejor, ¿verdad? No pasa nada si entregan antes. La tarea número 2 consiste en leer la información que a continuación anexé, que es complemento también de la tarea 1, pero aquí habla de las características e instrumentos de evaluación generalizadas. Da ejemplos, tipos de rúbricas de evaluación, etcétera. Lo que hay que hacer es leer la información completa, analizarla y comprenderla para posterior encontrar un cuestionario al final que hay que contestar. El cuestionario está muy básico, está sencillo, viene aquí mucha información interesante que les va a agradar. Si nos vamos hasta el final, podemos observar aquí justamente que está el apartado de cuestionario, ¿sí? Entonces, son preguntas que se van a contestar con base a la lectura previa que ustedes obviamente tienen que hacer antes de llegar al cuestionario. Estoy hablando de la información. Entonces, lo único que hay que hacer es subrayar. Pueden pasar el cuestionario a un documento en blanco, a un documento nuevo, y subrayar la respuesta correcta a cada cuestión. Aquí está. Son 10 cuestiones, está sencillo. Es cuestión de familiarizarse con el contenido anterior, con la lectura y responder. ¿Ok? O al igual lo pueden hacer en este mismo documento y volverlo a adjuntar. Yo como quiera tengo que verificarlo. ¿Sí? La tarea está bastante sencilla. ¿Hay alguna duda respecto a la tarea? ¿Algún comentario? Tarea 1 y tarea número 2. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. ¿No? Ok, perfecto. Está muy sencillo. Si no, como quiera, pues bueno, estaré apoyándoles durante las semanas. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a abordar la unidad número 3, que tiene que ver con los enfoques aplicados en la acción didáctica. Está muy, muy interesante esta unidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar abordando en nuestro contenido curricular 3 temas básicos. El primero de ellos vamos a estar hablando de los medios y de los recursos didácticos que son bien importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a estar abordando también parte de la rúbrica, finalidad, por qué, cuándo, dónde, evaluar, ¿sí? En el área de la educación. ¿Cómo es vista la evaluación? ¿Desde qué punto pedagógico? Y número 3, vamos a hablar también acerca del enfoque didáctico, pero tomando la individualidad de los estudiantes. Acuérdate que esto es de 2 vías, es la interacción que surge entre docente-estudiante y viceversa, estudiante-docente, ¿verdad? Entonces, esto es de 2 vías, ¿sí? Bien, vamos a abordar el tema. Yo comienzo la introducción y ahorita en las siguientes laminillas, ustedes, voy a pedir el apoyo de ustedes. Ok, introducción. La didáctica la podemos ver como un arte, es decir, el arte de enseñar. Yo creo que ya esta frase la tenemos clara. ¿Por qué? Porque en clases pasadas y también con base a la experiencia profesional de cada uno de ustedes han podido comprender que la didáctica nos brinda vías alternas, vías de modificación, y a veces esas vías se convierten en acciones artísticas, acciones que se puedan manipular para la mejora continua de nuestro currículo o plan de clase, ¿sí? Entonces, por eso es que se le puede considerar la didáctica como un arte, el arte de enseñar, la posibilidad de brindarle al estudiante, ¿sí?, la incentivación de su imaginación, creatividad, entre otras habilidades que seguramente el estudiante tiene, pero a veces no las identifica fácilmente,
¿sí? No reconoce que cuenta con esas capacidades o aptitudes. Ok, le doy lectura. Dice, son las diversas formas y técnicas de enseñar, lo que permiten la adaptación a las necesidades de los alumnos, ¿sí? Recuerden que nosotros, sí, podemos crear y armar un plan de clase, pero no sabemos bajo qué circunstancias, qué tipo de grupo o inclusive estilos de aprendizaje nos vamos a enfrentar en el aula. Entonces, es por esto que la didáctica nos ha enseñado a los docentes como parte de nuestra formación propedéutica, ¿sí? La oportunidad de conocer técnicas que nos pueden servir inclusive como plan B, ¿verdad? Y que si las del plan A no nos funcionan, bueno, hay que cambiar la metodología y la técnica. Eso yo creo que ya lo tenemos muy claro. Nos dice, parte fundamental de la pedagogía, ¿sí? La didáctica es una parte fundamental de la pedagogía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a describir, a explicar, pero también a fundamentar los métodos más adecuados. Pero no solamente los adecuados, los correctos, ¿sí? Sino también los eficientes, los que nos den resultados. ¿Para qué? Para conducir al educando, es decir, para orientar de una forma flexible, de una forma adecuada al estudiante, ¿sí? A la progresiva adquisición del conocimiento. Obviamente, ¿a qué nos referimos? A el aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, todo esto en conjunto con los medios y recursos didácticos serán parte de los agentes más importantes para lograr, disculpen, perdón, para lograr los objetivos, ¿sí? La clase pasada dimos énfasis especial en los objetivos, tanto generales como específicos, que son básicos para implementar en nuestro plan de clase. Nos dice aquí, brindando al estudiante su individualización para que éste pueda reconocer su identidad dentro del ámbito educativo, ¿sí? Entonces, esa identidad, esa parte de su personalidad, no solamente la va a desarrollar, la va a terminar de reconocer en la escuela, sino que también el estudiante tiene que aprender a aplicarla en la vida diaria, ¿sí? En cualquier grupo social en el que se encuentre. Entonces, me gusta esta frase porque dice, libres son quienes crean, no quienes copian, ¿sí? Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Entonces, me gusta mucho porque se relaciona con la tarea que encargué acerca del documento de la creatividad aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? A ver, quiero escuchar desde su punto de vista, a ver, por ejemplo, Jessica. Jessica, ¿me escucha? Sí, maestra. Ok, Jessica. Jessica, ¿cómo te sentiste al leer y analizar la reflexión que venía al principio de los conejitos en el documento que les encargué de creatividad? A ver, ¿qué me puedes comentar acerca de esa reflexión? Sí, recuerdo que en la reflexión se Sí, planteaba la situación en la que la maestra solicitaba a sus alumnos dibujar un conejo. sí, Entonces, al final de la actividad, ella eh, no hace referencia a que alguno de los dibujos es correcto, sino que ella admira todos los trabajos por igual, dándole una individualidad a cada uno, ok. mencionando que todos son, que están bien hechos o que son, Ujú, yo creo que mencionó, nunca había visto tantos conejos tan bonitos. No recuerdo sí, la frase exacta. ajá, ok. Ujú. ¿Qué más? Entonces, creo que eso es algo que motiva a los alumnos, Sí, porque
en algo como la creatividad no podemos decir que algo es correcto o incorrecto, ya que la creatividad tiene que ver con, es algo muy personal. Así es parte, sobre todo es parte de las habilidades espontáneas que cada estudiante aplica al momento de nosotros pedirle ejecutar algo. Entonces, esto es lo maravilloso. Por eso es que llevamos a la didáctica como un arte, porque le damos la oportunidad al estudiante, como dices tú, asignar su toque de personalidad para ejecutar cierta actividad, cierta acción. ¿Sí? Ahora, la reflexión nos habla de dos situaciones distintas para manipular la creatividad. La primera de ellas, que caía desde mi punto de vista, porque yo estoy enfocada en un modelo más conductista y constructivista, cae en la monotonía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la maestra en primer instante le pedía a los estudiantes hacer una reproducción de un conejo, ¿sí? Pero bajo las indicaciones de ella misma, ¿sí? Hagan esto, hagan aquello, háganlo así, no hagan esto, etcétera. Ella los iba guiando bajo instrucciones, que no está mal, ¿sí? Pero no en todos los grupos clase aplica, no en todos funciona, ¿sí? Entonces, al final, la maestra lo único que fue apreciar el resultado que ella había pedido, ¿sí? Y se pudo dar cuenta que bajo sus instrucciones, la mayoría de los dibujos, la mayoría de la expresión artística de los estudiantes era parecida. Entonces, ella dio por cumplido el objetivo porque el objetivo era que si la clase hablaba de conejos, pues bueno, se aprendiera la anatomía de un conejo, sus partes, sus características físicas, etcétera. Se cumple el objetivo, pero muy monótono. ¿Cuál era el segundo caso, el segundo instante? Lo que hace la maestra es sorprender a la clase, ¿sí? Llegó un día muy motivada diciendo que se iba a hablar acerca de los conejos. ¿Y qué fue lo que hizo? Llevar consigo una caja, ¿sí? Una caja llena de sorpresas. Al momento de que nuestra clase, sobre todo en los niños de estancia de la educación preescolar, ven algo desconocido, va a ser sorprendente, va a ser motivador. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el segundo caso? Oh, sorpresa, la maestra traía conejos, válgame, de verdad, conejos vivos. ¿Y qué fue lo que hizo? Soltarlos para que estuvieran libres en el salón. Entonces todos empezaron a brincotear, se empezaron a desplazar por toda la clase y le permitió al estudiante interactuar de forma física con el conejo. Posterior a ello, les pidió que hicieran igual, que en el mismo caso la representación del conejo utilizando distintos materiales, etcétera. Entonces, ¿a qué conclusión llegó con esto? La maestra le permitió a su clase crear, ¿sí? Hubo una interacción más directa, más dinámica con el objeto, que ella en este caso fue un animalito, ese objeto que decidió ella presentarle a la clase para adquirir un aprendizaje significativo, y los alumnos, por decisión propia, con ayuda de su creatividad, comenzaron a pensar, ¿sí? Comenzaron a manipular la información que estaban recibiendo, ¿sí? Y obviamente, ¿cuál crees que haya sido más provechoso? ¿El resultado de la primera técnica o el resultado de la segunda técnica, Jessica? ¿Tú qué piensas? El de la segunda técnica. Exactamente. Para cerrar esto, ¿por qué lo crees así? Bueno, creo que hubo más libertad en la segunda técnica, además de que el aprendizaje fue más significativo porque hubo un contacto real con lo que se estaba pidiendo, que en este caso era el animalito, el conejo. Así es. Entonces creo que al ellos interactuar con él en un ambiente relajado, donde a lo mejor había risas, curiosidad, se da paso a la creatividad de una forma más libre. Que en el primer caso, donde la maestra dictaba las instrucciones, pues no había, yo creo que mucha motivación.
no sé si, no sé incluso si fue en ese documento donde lo leí que había también creo que se había hecho un estudio con alumnos en los que se les daba una recompensa por crear. No recuerdo si fue en ese. Entonces eso a la larga disminuía la motivación de los alumnos por crear. Conforme pasó el tiempo ya no se sentían motivados con ese Así sistema es, de recompensas. así es. A cuando el maestro solamente da esa libertad de crear sin ponerlo como una obligación o Así como, es. como una... Ajá, con limitaciones, ¿verdad? Con Así es. limitaciones creativas. Sí, miren, por ejemplo, con base a mi experiencia, me ha tocado impartir a grupos de medio superior y los jóvenes son exigentes en el sentido en el que exigen la clase de una forma más interactiva y más dinámica. No puedo yo caer en monotonía y llegar a mi clase con solamente teoría. No, tengo que llevarlo también en un momento a otro a la práctica. ¿Por qué? Porque son jóvenes que se aburren fácilmente, ¿sí? Que empiezan a bostecear y hacer otro tipo de acciones que desmotivan al resto de la clase. Entonces, sí me ha tocado aprender en el día con día acerca de las diversas técnicas, cuáles me funcionan y cuáles no. Pero me ha tocado, por ejemplo, aplicar el caso 1 de la reflexión, donde llego y doy instrucciones, para que el estudiante le dé seguimiento a una actividad. Por ejemplo, un cuadro sinóptico, ¿sí? Que les ayude a desglosar y concentrar de una forma sintetizada X tema, ¿verdad? Pero no faltará el alumno que dice, maestra, y se me ocurre que lo puedo hacer de otra forma, da el mismo resultado, ¿qué le parece? Entonces, es tan sorprendente la facilidad para aplicar la creatividad en los estudiantes que digo, adelante, adelante, porque aplicamos el caso número 2, ¿sí? No hay que delimitar el potencial y las capacidades de los estudiantes. Entonces, les doy libertad para que se expresen, ¿sí? Con base a sus capacidades, y lo que yo pretendo es que adquieran un aprendizaje significativo. Si a él se le ocurrió una forma diferente, una forma distinta, que lleva al mismo resultado del día, adelante, ¿verdad? Yo les digo que me ha pasado y he aprendido a trabajar con ello. Por eso es que tenemos que estar muy conscientes y conocer la didáctica. Por eso es que aparecen este tipo de asignaturas que nos ayudan a ver más allá de simplemente preocuparnos por que el plan de clase siempre se ejecute tal cual venga estipulado y que no nos falte ni un detalle, ¿verdad? Por eso la didáctica nos da estas posibilidades. Ok, muy bien, Jessica, vamos a continuar. Muchas gracias por la participación. Nos vamos con la siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver. Eduardo, buenos días. Eduardo, Buenos días. buen Sí, día. ¿Sí me puede ayudar a dar lectura a los primeros párrafos, por favor? sí. Dice tema 1, los medios y recursos en el proceso didáctico. Sí. No existe una definición consensuada ni unívoca acerca de lo que es un medio de enseñanza. La terminología para su designación también es diversa, utilizándose recurso didáctico, medio de enseñanza, materiales curriculares, etc. Por lo anterior, decimos que un medio es cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículum, por su parte o la de los alumnos, para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, facilitar o enriquecer la evaluación. Hasta ahí, Eduardo. Tranquilo. Con base a su experiencia, Eduardo, yo creo que durante estos años, ¿sí ha dado clase frente a grupo, perdón? Bueno, hace años di un poco, sí, pero Ok, últimamente no. ok, y entonces, ¿cuál es, en su mayoría, cuál es la experiencia que ha tenido en cuanto al ámbito educativo?
¿Algún departamento administrativo, o orientación, etcétera? ¿O No, está alejado de esto? estoy alejado en la práctica. Ok, bueno, entonces yo creo que se le han de venir recuerdos agradables cuando dice usted que daba clase frente a grupo, ¿verdad? Así es. Va la pregunta. ¿Qué tipo de medios recuerda usted? Claro que hay que considerar que la época y el tiempo cambia, ¿sí? Y los medios o recursos didácticos que hoy en día utilizamos dentro del aula de clase se han mejorado, inclusive unos hasta se han reinventado, ¿verdad? Porque otros ya quedaron obsoletos. Hay estudiantes que ni recuerdan tal medio o recurso didáctico y dicen, maestra, ¿y eso qué es? ¿Cuándo se usaba? Bueno, años atrás, como por ejemplo los CDs o los cassettes, donde guardamos o almacenamos la información. Hoy ya todo está muy reinventado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los medios de enseñanza que usted en su debido momento utilizaba, ¿sí? O hacía apoyo para dar sus clases? ¿Qué es lo que recuerda? No, pues siendo sincero, yo no tenía una educación educativa, solo Ok, mi carrera de licenciado abogado que tenía, ok, pero pues en eso me basaba nada más. Ahora sí que trataba de impartir la clase, como estamos viendo que es lo que no se debe hacer nada más. Obvio se así tiene es, que dar la clase, pero yo era sí. todo, tenía poca o conocimiento didáctico. Me faltó. Exactamente, sí, no había el enfoque pedagógico necesario para saber que existían, aún así impartiera usted la clase de su carrera, sí, porque ya hay docentes que pueden impartir clase aún así teniendo una licenciatura o una ingeniería, pero cuando no se tiene el conocimiento pedagógico para llevar a cabo las instrucciones, ¿verdad?, educativas, difícilmente logramos que el estudiante pues adquiera los aprendizajes más fáciles, ¿verdad?, más flexibles. Entonces, gracias a todas las estrategias y medios de enseñanza que existen el día de hoy, es que podemos aligerar la carga, la conducción de los contenidos, ¿verdad?, de enseñanza. Se vuelve todo más fácil. Entonces, usted dice que trabajaba con base a las herramientas que tenía a su alcance y no conocía prácticamente todos los medios, ¿verdad?, que hoy en día se pueden ya utilizar. Así es. Bien, entonces nos dice aquí que existen diferentes denominaciones, son sinónimos que le podemos asignar a los medios o los recursos de enseñanza. Sí, ya los leyó el compañero, se le puede llamar como tal, como recurso, recurso didáctico, material curricular, material pedagógico de enseñanza, etcétera. Hay muchas denominaciones, pero al final de cuentas son las mismas. ¿Cuáles son los objetivos principales que se desean cumplir con la implementación de los medios de enseñanza? Bueno, facilitar sin duda alguna los contenidos que nosotros les damos a los estudiantes, ¿sí? Si la materia asume la responsabilidad de que el contenido es teórico, ¿sí?, debemos buscar un medio de enseñanza que nos ayude a pasar de lo teórico a lo práctico. Por ejemplo, se me viene a la mente la asignatura de historia, que sabemos de antemano que es mucha teoría, que es lectura, que son muchos acontecimientos, fechas, etcétera. ¿Cómo podemos en debido momento convertirlo en algo práctico? ¿Para qué? Para que el estudiante no solamente se lleve el mensaje teórico, sino también el práctico. Bueno, se me ocurren muchas dinámicas, también con base a mi experiencia, que me ha tocado impartir la materia de historia. Yo, por ejemplo, eh, este, eh, me he apoyado de mapas, me he apoyado de laminillas, me he apoyado de biografías, cualquier tipo de esquema informático, un video, un resumen, un cuestionario, etcétera. Entonces hay infinidad de medios que podemos utilizar para que esa asignatura teórica
se vuelva dinámica, se vuelva creativa. Inclusive he utilizado los trípticos, las famosas exposiciones individuales o en equipo, etcétera. Hay muchas técnicas, ¿sí? Nos ayuda a mediar las experiencias del aprendizaje. ¿Por qué? Porque observas, cuando pones a trabajar al estudiante en equipo, observas que hay un intercambio de experiencias, ¿sí? Que se vuelve más fluida la comunicación entre sus compañeros, ¿sí? Hay encuentros o situaciones favorables tanto para el estudiante como para el maestro, porque, por ejemplo, el maestro comparte, y creo yo que es de los momentos más formidables cuando estamos frente a la clase, compartir nuestras experiencias, ¿sí? Comentar en clase ejemplos que tengan que ver con relación al tema, a la asignatura, etcétera, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Nos dice aquí que el currículo es justamente ese espacio donde es conveniente aplicar estos medios o recursos didácticos, ¿sí? ¿Para qué? Para que a nosotros los docentes nos ayuden a construir, usar, habilitar de una forma más fluida y adecuada los criterios de evaluación, ¿sí? Que no solamente nos concentremos en algo, en una evaluación formal, en una evaluación lineal, donde se le encarga tal cuestión al estudiante, se le dice, te voy a calificar con asistencia, con tareas, con exposición y examen, y hasta ahí se acabó. No, sino más sin embargo, hay docentes que toman en cuenta la aptitud, toman en cuenta la participación, entre otras rúbricas que nos permiten calificar no solamente, el nivel de inteligencia del estudiante, sino también la actitud positiva y motivadora que muestra en la clase, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de los objetivos también, los objetivos estratégicos que aplicamos en clase. Ok, les voy a pedir que se anoten en el chat, por favor, que anoten su nombre completo. Ya la compañera Berta y Jessica ya lo hizo para la asistencia del día de hoy. Continúo con la siguiente diapositiva. Ok, viene la clasificación de los medios de enseñanza. Ya tomamos en cuenta que es un medio, que es un recurso didáctico, pero ahora vamos a darle lectura a la clasificación de acuerdo a la funcionalidad que tienen cada uno, ¿sí? Ok, compañera Berta, ¿me puede ayudar a darle lectura, por favor, a la clasificación? Clasificación de los medios de enseñanza. La clasificación basada en la capacidad que los distintos medios poseen de poner al alumno directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje y en la que predomina más la razón práctica que la academicista. Recursos o medios reales. Sí. Serían realidades que funcionen como el objeto de estudio que permite la interacción, la motivación y la experimentación. Por ejemplo, plantas y animales, objetos de uso cotidiano, instalaciones, sitios, alimentos, vestimenta. Ahí tantito, espérame un tantito, Berta. Fíjese, este tipo de recursos que son llamados también medios reales son los que se aplican, ¿sí? Cuando el docente quiere llevar el entorno o una situación teórica a la realidad. Y justamente se relaciona con el ejemplo número 2 de la maestra y los conejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizó medios reales. ¿Para qué? Para permitirle al estudiante la interacción física, personal, en primer plano, ¿sí? De aquello que, con lo cual estaban interactuando, en este caso, el animalito, ¿sí? ¿Para qué? Para motivar y para experimentar por cuenta propia el tema que le estaba dando la maestra. Entonces, ¿qué otro tipo de medio u objeto nos ayuda a llevar situaciones a la realidad? Pues bueno, pueden ser cosas de uso cotidiano. Si, por ejemplo, estamos impartiéndole clase a unos niños de preescolar, si por ejemplo son educadoras de preescolar y están en la clase de salud bucal,
que se me viene a la mente, ¿cuáles pueden ser, Berta, los objetos de uso cotidiano que nos pueden llevar a acompañar ese tema a la vida real, para que el Pues niño aprenda, el tema? se le solicita un día antes llevar su cepillo de dientes, la pasta, un vaso para el agua. Muchas veces la maestra puede conseguir la dentadura dental y el cepillo para que ella enseñe Ajá, cómo es la técnica correcta del cepillado y ya ella les va exactamente, diciendo, vamos a lavarnos los dientes de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, las muelitas así en es. círculo. Entonces, ella misma va a ir guiando y los niños lo van a ir practicando para cambiar. Exactamente. Entonces, como tú dices, palabras claves. La maestra, la educadora va a ir mediando, va a ir orientando a través de instrucciones, que no podemos pasarlas o dejarlas a un lado. ¿Por qué? Porque el niño tiene que recibir una guía, ¿sí? De paso a paso, qué ir haciendo. Pero si lo fusionamos con medios que nos ayuden a llevarlo a la realidad y que el niño o el educando pueda tener la oportunidad de tocarlo con sus propias manos y como dices tú, llevarlo a cabo bajo el procedimiento de la maestra, pues bueno, el aprendizaje es más rápido, ¿sí? Es significativo sin duda alguna. Bien, ahora sí, hágame lectura, por favor, de los recursos o medios escolares. Recursos o medios escolares son propios del centro, cuyo único y prioritario destino es colaborar en los procesos de enseñanza. Por ejemplo, laboratorios, áreas de informática, bibliotecas, gimnasio, pizarras y mobiliario. Así es, hasta ahí, un Aquí, stop. Fíjese, este tipo de medios o recursos escolares son los que las instituciones educativas nos brindan. Sí, son las instalaciones con las que debe de contar la escuela. ¿Para qué? Para complementar el aprendizaje. Si estamos en la clase de química, si estamos en la clase de biología o física, hay la necesidad de encontrar en tu centro educativo un laboratorio, ¿sí? Con los instrumentos adecuados para elaborar X experimento, ¿sí? Entonces, todo este tipo de acciones y actividades le motivan al estudiante a aprender de una forma más dinámica, ¿sí? Esto también nos lleva a la realidad. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene la oportunidad de situarse en el lugar de los hechos para llevarlo a cabo. Si estamos en la clase de educación física o deportes, pues bueno, ni se diga, las instalaciones de un buen gimnasio, de una cancha deportiva, etcétera, el inmobiliario que podemos encontrar dentro del aula de clase y nos ayuda a complementar nuestra asignatura, que viene desde las pizarras hasta los mesabancos, cualquier otro tipo de material interactivo que haya en la clase para complementar, la biblioteca, etcétera. ¿Ok? Y por último, Berta, los medios simbólicos, ¿cuáles son estos? son los que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes. Material impreso como cuaderno, mapas, libros, fichas, láminas, antologías, enciclopedias, revistas. O los medios tecnológicos como el radio, televisión, proyector, robótica y multimedias. Exactamente. Entonces, estos medios también son reales. También aproximan al estudiante a que interactúe en un espacio determinado, un espacio físico. Pero aquí el detalle es que la mayoría de estos medios o recursos el estudiante se los puede llevar consigo a la casa. ¿Para qué? Para activar el modelo constructivista, donde el estudiante va a su casa, ¿sí? Se adentra en un espacio de conformidad que puede ser en su cuarto o en cualquier habitación en la que él se sienta cómodo y complemente la construcción de su conocimiento. Y aquí obviamente participan las tareas, investigaciones, podría ser algún tipo de proyecto como una maqueta, bueno, infinidad de proyectos escolares que pueden complementar el uso de estos recursos, ¿verdad? Y bueno, y ni se diga las herramientas multimedia que utilizamos tanto dentro como fuera del aula de clase. Estamos hablando desde el proyector, que nos ayuda a hacer alusión a una presentación, una bocina para el video, para, no sé, a través de la computadora, ya hay pizarras inclusive electrónicas en algunos centros educativos,
enseñanza a través de la televisión, de la radio, del internet, de la computadora, etcétera. Hay muchos tipos de medios, ¿verdad? Bien, hasta ahorita yo creo que no hay ninguna duda en cuanto a la clasificación de los medios de enseñanza, ¿verdad? Está sencillo. Sí. Ok, perfecto. En cualquier momento se me puede cortar, así que si me quedo hablando, proseguimos